Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El inicio del mes de noviembre marca una inflexión en el ritmo del año civil. Comienza la recta final, los 2 últimos meses, que en algunos casos, por ejemplo, en el ambiente académico, es en realidad el periodo de los últimos exámenes. No quiero con esto generar miedo. Y el final del semestre universitario. Después vendrá diciembre, tiempo de vacaciones para celebrar la Navidad, aunque algún gobernante aquí vecino empezó la Navidad el 1 de noviembre. Sin embargo, en el ambiente litúrgico el talante es otro, aunque también equivale al último mes del año, porque el ciclo ordinario concluye el último domingo de noviembre con la fiesta de Cristo Rey. El tema de fondo es acorde con la finalización de un periodo cronológico. Es el mes en el que la Iglesia medita sobre el final de los tiempos para el universo físico y para cada persona en particular. Se trata de las llamadas verdades eternas o los novísimos. No se refiere a lo nuevo, sino a lo último. La muerte, el juicio, el infierno, el purgatorio y el cielo. Unas verdades que se consideran mucho en los retiros espirituales, pero que viene bien pensarlo. Cuando uno es joven y bello, pues se imagina que la vida va a ser eterna, pero después con el paso del tiempo ya ve que le está esperando un ataúd. No quiero ser tampoco demasiado trágico. Por esa razón el primer día de noviembre la liturgia conmemora a todos los santos del cielo, ayer, a los que están canonizados y reconocidos públicamente como tales, pero también a los millones de hijos fieles de Dios, entre los cuales esperamos que se cuenten nuestros parientes, nuestros seres queridos que ya gozan en la presencia del Padre Eterno. Y entonces el día siguiente, el 2 de noviembre, la celebración se ofrece por todos los fieles difuntos. Es tal la fe que la Iglesia tiene en el poder de la oración de sus hijos, que tiene prevista la posibilidad de que todos los sacerdotes celebran ese día 3 Eucaristías. Pueden hacerlo si las circunstancias pastorales lo permiten, para que de alguna manera se puedan ofrecer más sufragios todavía al Señor por las almas del purgatorio. Bueno, entonces, entre tantos aspectos que se pueden considerar alrededor de esta temática, podemos detenernos, pensaba, en 3 facetas de la vida cristiana de las que nos habla la conmemoración del 2 de noviembre. La misericordia fraterna, la eternidad y la esperanza. En primer lugar, la fraternidad. La oración de intercesión es una de las obras de misericordia espirituales. El Papa la recomienda. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Es una de esas obras que cuando uno repasa las obras de misericordia, pues está esa. ¿Cuántos sufragios ofrece la Iglesia por sus hijos fallecidos? Es una de las intenciones de cada misa. Y por eso nuestra Madre nos invita, la Madre de la Iglesia, a que salgamos de nosotros mismos y a que recemos por nuestras hermanas, las almas del purgatorio. Ojalá pudiéramos decir como San José María que ellas son nuestras buenas amigas, porque las tratamos, porque pedimos por ellas a Dios para que las perdone y las lleve a gozar rápido del cielo. Podemos pensar aquí en nuestra oración, ¿cuándo fue la última vez que recé por las almas del purgatorio? Y quizá algunos de ustedes me digan, pues ya ofrecí hoy la misa, yo rezo en el rosario por ellas, en la oración de los fieles de la misa las tengo presentes, o después de la misa rezo un responso. Bueno, cada uno puede pensar, pues entonces cuida uno y las trata muy poco. Hay gente que acude a ellas incluso como que está la amistad que empalpan su compañía. Por ejemplo, en sitios oscuros, de soledad, y puede ser que la gente sienta que
están demasiado presentes a su lado. Bueno, pero que son nuestras hermanas, son vivas, son seres vivos, son almas espirituales que gozan de la presencia de Dios y que, y que tienen mucha fuerza porque rezan mucho, están siempre rezando. Y entonces ellas también, la comunión de los santos y la fraternidad es que nosotros rezamos por ellas para que el Señor las pase al cielo y ellas rezan por nosotros para que seamos buenos, para que seamos santos, pues, le podemos pedir ayuda también. En la misa de la conmemoración del 2 de noviembre, después de presentar los dones del pan y del vino, le pedimos a Dios con toda la iglesia: mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos por tus fieles difuntos y recíbelos en la gloria con tu Hijo Jesucristo. Es fácil imaginar el derroche de misericordia en la vida eterna cuando la familia de Dios en el mundo pide esa gracia al Padre, ofreciéndole como sufragio por sus hijos nada más y nada menos que la Eucaristía, que el sacrificio de Jesús. Imagínate los millones de personas en todo el mundo que están ofreciéndole al Señor sufragios en este mes de noviembre. ¿Cuántas oraciones llegan al Padre pidiendo por la salvación de estas buenas amigas, las almas del purgatorio? Bueno, esa fraternidad, más fuerte que la muerte, es un aspecto de la comunión de los santos, uno de esos dogmas de la iglesia que repetimos todos los domingos en el credo. Credo en la comunión de los santos. No, no son los santos del cielo solamente, sino que todos los hijos de Dios en la iglesia, los que están en el cielo, los que están en el purgatorio, los que estamos en la tierra, tenemos una especial comunión. Por eso ayer celebrábamos a todos los santos y les pedíamos su intercesión por nosotros, los veíamos como ejemplo. Y por eso hoy entonces le pedimos en unión con los santos del cielo por nuestros hermanos difuntos. Todos estamos interrelacionados. Por eso le pedimos al cielo a los santos que nos ayuden y a los del purgatorio también, y nosotros rezamos por las almas del purgatorio, igual que nosotros les pedimos su intercesión ante Dios. Por eso el beato, el San John Henry Newman, recién canonizado, veía ese aspecto positivo que podría haber tras la muerte de un ser querido. ¿No? Cuando se le muere un ser querido, sobre todo sorpresivamente, o porque es muy joven, o bueno, porque había un cariño muy grande por una especial cercanía, a veces cuesta esa separación. Y uno con la fe pues sabe que está con Dios, pero duele, y es normal que duela. Entonces a mí me sirvió mucho, recuerdo un amigo que, pues menor que yo inclusive, que falleció porque era soldado y falleció en un operativo militar. Y entonces decía San Henry Newman: Dios se lleva como rehenes a quienes amamos, para que podamos sentirnos llamados, también por nuestros afectos humanos, a levantar nuestros corazones a Él. O sea, como que el corazón también esté en el cielo, ¿no? O sea, uno tiene ahí un ser querido, el padre, la madre, este amigo, este hermano, este compañero. Decir, uy, que mi corazón también esté arriba, que no se pegue demasiado aquí abajo, porque el destino eterno es lo único que tenemos definitivo. Las consideraciones sobre la vida eterna nos llevan a caer en la cuenta de que somos peregrinos. Eso a veces se le olvida a uno entre tanta fiesta, tanto jolgorio y tanta juventud y tanto proyecto que hay por delante. Se le olvida a uno la única verdad clara que todos tenemos, y es que tarde o temprano vamos a morir. Y entonces, eh, recuerdo cuando murió mi papá que me impresionó mucho ese canto litúrgico: somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. Hombre, es verdad, ¿no? Claro, unas cosas así fuertes, ¿no? Eh, le aclaran a uno y le marcan, ¿no? Personas que ante esa cercanía de la muerte pues les cambia la vida, se plantean las cosas más seriamente. Por esa razón Santa Teresa de Calcuta decía, perdón, de Ávila, es que ya las confundo, la Teresona española, decía que la vida en la tierra es una mala noche en una mala posada. Como que esto es transitorio, estos 80, 100 años que tenemos aquí, esto no es nada, ¿no? Comparado con toda la eternidad. Una mala noche en una mala posada. Es una realidad que los hombres siempre han considerado, pero que la revelación de Jesucristo, no solo su predicación, sino también su muerte y su resurrección, supuso una novedad en el horizonte de la cultura antigua.
corroboró las intuiciones de la sabiduría que pronunciaban los últimos libros del Antiguo Testamento. De hecho, ese libro de la sabiduría que está escrito en griego es de los últimos, escrito ya casi 150 años de que naciera Cristo. Los macabeos, que son tan importantes porque abren ese panorama de la eternidad, cuando se manda a hacer sufragios por los difuntos, seguros de que entonces había una escatología intermedia, o sea, que no era que muriera ya, quedaba como carbono, como pasa con los perros, ¿no? Sino que los seres humanos tienen un principio espiritual duradero. Y entonces esas intuiciones abrieron panoramas insospechados para el ser humano. Dios es la única vía para satisfacer la sed de eternidades que mora en nuestra alma. Esto lo decía un poeta, un numerario, un muchacho joven, así ¿qué dijéramos? Muy idealista, marxista, ateo, que tuvo un encuentro así fuerte con Dios, se convirtió al catolicismo, pidió la admisión como numerario en esas épocas en España en que estaba muy cerca la guerra y efectivamente murió poco después. Poco después de haberse entregado a Dios, tuvo un cáncer de laringe. Y entonces Bartolomé Llorens, hay un libro por ahí que se llama así, Sed de Eternidades. Un poeta con una sensibilidad muy bonita. Vendría a pertenecer a la generación del 28, pues que, aunque no alcanzó a escribir mucho. Pero bueno, esa sed de eternidades, Dios es la única vía para satisfacerla. Es lo que ensalza uno de esos prefacios de la misa de difuntos. Aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues la vida de los que creemos en ti, Señor, no termina, sino que se transforma. Y, disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Es bueno pensarlo, que no estas cosas no piensa por ahí, ¿no? Y el que lo piensa, el que lo dice en voz alta, pues le dicen que le pasó, que se fumó, ¿ok? Pero es bueno pensarlo. Algún día yo voy a morir. Y no necesariamente, estamos hablando aquí con un amigo que decía que fue donde un médico y entonces le hizo un implante, algún tratamiento, y entonces le dijo, no, pues si todo va bien, si muere por allá a los 90, que es lo que uno esperaría, pues esto aguanta hasta la muerte. O sea, dijo, usted va a morir a los 90, le quedan 30 años. Bueno, uno podría decir, pues bien, en 30 años todavía hay mucho para hacer, pero de pronto muere esta noche, o de pronto se muere dentro de 40. Nadie sabe, es esa incertidumbre antropológica tan interesante, pero que hay que decir, oye, y si me muero esta noche, yo, ¿qué le voy a mostrar a Dios? Entonces, por eso también la iglesia quiere que pensemos en estas cosas para decir, oiga, hay que sacarle jugo a esta vida, hay que hacer rendir los talentos, hay que servir más a la sociedad, a los amigos que tenemos aquí, a nuestros hermanos los hombres y a las almas del purgatorio y darle gloria a Dios. De esta manera caemos en la cuenta de nuestro destino eterno y el repaso de la doctrina sobre las realidades definitivas nos ayuda también a elevar la mirada, a ver nuestra vida con ojos de eternidad y no bajo las presiones pasajeras del momento presente. La primera de esas realidades eternas es la muerte, que es una realidad palmaria de la cual no se puede huir. Algunos de ustedes me han oído esta vieja leyenda que es muy divertida sobre la muerte. La muerte llamó una mañana a la puerta del mayordomo de Salomón, la famosa parca, ¿no? El esqueleto ahí, vengo por ti. Y le miró de una manera tan rara, con tanta sorpresa, no fue vengo por ti, sino, ¿y usted qué hace aquí? ¿No? Que el mayordomo sintió que se le helaba la sangre, ¿no? Encontrarse de frente uno con la muerte. Entonces corrió al rey y logró el más veloz de los corceles, saltó a la silla y emprendió la huida al galope. Durante todo el día espoleó la cabalgadura que echaba espuma. Quería ir lejos, lo más lejos posible. Cuando entró la noche, caballo y caballero se detuvieron agotados para descansar un poco a la vera del camino. Pero ¿quién estaba allí? La muerte. El mayordomo, agotado, se rindió a lo inevitable. Veo que no puedo huir de ti. Bien, llévame.
Pero antes contesta una sola pregunta. Esta mañana, cuando entraste en mi cuarto, ¿por qué me mirabas con tanta sorpresa? Pues sabes, le respondió la muerte, fue porque había recibido la orden de apoderarme de ti, al ocaso del sol, aquí mismo junto al camino. Me sorprendí y dije para mí, está difícil, está muy lejos, pero veo que no obstante has venido a cumplir tu cita. Bueno, pues todos hemos de morir el día que nos corresponde y donde está previsto. Un filósofo católico explicaba la actitud que su fe le comunicaba para enfrentar ese momento. Decía que dentro de lo que la humana condición permite, en los momentos en que he estado cercano a la muerte me he encontrado mucho más tranquilo que en los que no lo he estado. Haya tenido cirugías y tal. Quiero decir que cuando estás delante del toro, a lo mejor resulta que no es para tanto. La vida cristiana no le da a uno ninguna evidencia adicional en el sentido de una mayor información o que uno empiece a ver angelitos. Esto lo digo yo, no. En el sentido de una mayor información. Pero sí te da serenidad, como si te ayudara a pensar, estoy ante mi Padre Dios. No sé exactamente qué hay detrás, pero sé que detrás, más allá, está el amor. Me acoge mi Padre Dios. Los sacerdotes tenemos pues mucha experiencia así de ver moribundos. Claro, es un momento definitivo, ¿no? De hecho, así termina la anécdota este filósofo. Bueno, esta es una gran ganancia, saber que me espera el amor, me espera mi papá. Tengo que terminar con la anécdota de aquel viejecito de la Ribera Navarra, al que el párroco fue a acompañarlo en los últimos momentos con una oración tradicional, la antigua recomendación del alma, que comenzaba con las palabras, sal, alma cristiana de este mundo. Y el viejito exclamó, no salgas, condenada. A todos nos cuesta morir. En conclusión, hemos de estar preparados para la muerte, que nos llegará tarde o temprano, que no nos tome por sorpresa y que nos lleve a vivir nuestra existencia con el deseo de aprovechar el tiempo que Dios nos da hoy para hacer rendir nuestros talentos. Y una cosa importante, para que, como decía San José María, el Señor se ponga contento cuando nos tenga que juzgar. Es famosa pues, la historia de los antiguos que vivían disolutamente y decían, pensaban, en ese entonces no había la confesión frecuente como tenemos ahora, en el mejor de los casos había una confesión en la vida, o antes pues el bautismo. Entonces algunos decían, pues yo peco y antes de morir me bautizo, se me abren las puertas del cielo y todos están contentos. Que pasa es que nadie te garantizaba que tuvieras quien te bautizara en el momento de morir, ¿no? Y bueno, también estaba pues una actitud ahí ruin delante del Señor. Pero sí, decir, hombre, yo no sé cuándo va a morir, puedo morir esta noche. No, no debe ser que esté diciendo, yo morí a los 90, a los 80 me convierto. De los 80 a los 90 va a ser un santo. Pero aquí a los 80, campo acaba lo mío, ¿no? Que bebamos y comamos que mañana moriremos, como dice San Pablo. Pues como critica San Pablo los que pensaban así. Y dice, sí, mijo, es que usted no va a vivir 80, va a vivir 19, no sé, cosas de esas. Entonces, uy, hay que darle gloria a Dios. Sobre todo, no por la visión egoísta de no irme para el infierno, que tampoco no está mal. Al menos Dios la pone ahí como para, hombre, por lo menos date cuenta que está en riesgo tu salvación eterna. Sino por amor. Dios me creó por amor, me redimió por amor, es mi Padre, que es lo que decíamos, nos da tranquilidad a la hora de la muerte. Y yo tan mal que le he respondido. Esa es la idea de estas meditaciones sobre las verdades eternas. Señor, que yo te dé alegría, que te pongas contento cuando me tengas que juzgar, que cuando me presente el día del juicio, que es la segunda verdad eterna, digas qué alegría, qué muchacho más bueno, qué niña más maja, no, como diría si fuera español el Señor, pero qué gusto me doy con esta alma, ¿no? Como pasaría con los santos, ¿no? Pues, ¿qué habrá sentido cuando llegó San Juan al cielo? Pues un abrazo gigantesco, o Santa Teresa, cualquiera de las dos, o San José María, o San Ignacio de Loyola, o la Madre Laura, o el obispo Romero, bueno, todos los santos, qué alegría le da al Señor juzgarlos. Pues es que el juicio es que, bienvenido a casa, aquí te esperamos para toda la eternidad, Juan Pablo II, Beato San Newman. Qué bueno que así sea con nosotros, que el Señor nos dé un abrazo bien grande. Bienvenido, aquí estoy. Al que tanto has amado en la tierra, entra en el gozo de tu Señor. Así entramos en la segunda dimensión del más allá. Como enseña la carta a los hebreos, el destino de los hombres es morir una sola vez. Ahí, o sea que no hay
metempsicosis, no hay reencarnación, lo siento. Eh, el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte, el juicio. Después de la muerte viene el juicio particular. Pero no se trata de un juicio como los que vemos en las películas gringas, sino un encuentro con el amor, un poco lo que he tratado de decir antes. San Juan de la Cruz, otro gran santo, lo resume de modo poético. A la tarde te examinarán en el amor, que no es un examen como los finales acumulativos, sino, a mí me gusta verlo como ese encuentro de Jesús con Pedro en la playa de resucitado en el capítulo 21 de San Juan. Pedro, ¿me amas? Y eso es un poco el juicio. Fulanito, ¿me amas? Nos preguntará el Señor. Señor, tengo que decir como Pedro llorando, ¿no? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A pesar de mis miserias, Señor, te amo. Y uno podrá decir, Señor, tú sabes lo miserable que era, pero también sabes cuánto luché, un día y otro. Perdóname, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y esperemos que en su misericordia nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Otro filósofo católico eh, contemporáneo, vive, discípulo de Habermas, de Gadamer, escribió un libro sobre el sentido de la vida. Y en resumen afirma que ese fin de la persona no es otro que poder vivir su vida como si debiera ser juzgada. Esto es muy bueno incluso para los que no tienen fe. Bueno, es vivir la vida de modo que valga la pena, pues que si uno puede juzgar, preguntar, ¿qué tanto jugo le saqué a mi vida? ¿Qué tanto aproveché los dones que recibí? ¿Qué tanto serví? Como si la vida debiera responder a una llamada, a una exigencia, a una esperanza que trasciende la animalidad del hombre y que funda su humanidad. Como no es un libro de teología, la formulación es meramente antropológica, pero muestra la vocación de la que tendremos que dar cuenta en un contexto de amor, como vimos que decía San Juan de la Cruz. El compendio del catecismo explica que con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, este cae en la corrupción, ya que lo cremen o que lo entierren o que lo echen al mar o lo que sea, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volver a unirse con ese cuerpo. Por eso es que es importante tratar bien el cuerpo. Y la inhumación es bastante coherente, pues porque es como que ahí están estos huesos esperando el encuentro definitivo con esa alma que está gozando de Dios. Santo Tomás dice que es como naturalmente están esperándose el uno al otro. Estos huesos están esperando volverse a unir con esa alma. Y esa alma está esperando, el alma es la forma del cuerpo, está esperando tener otra materia para volver a informar, una materia que será gloriosa, que en eso consiste la resurrección final, el juicio universal. Bueno, el catecismo lo dice así. El cuerpo cae en la corrupción mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volver a unirse al cuerpo cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. La decisión de ese juicio particular, como sabemos, pero que es bueno meditarlo, puede concluir en tres posibilidades: el infierno, el purgatorio o el cielo. El señor Echevarría contaba una tertulia que había un religioso que era muy amigo de San José María, creo que era un franciscano. Y cuando estaba a punto de morir, pues le envió al Beato Álvaro del Portillo para que lo acompañara, lo confesara. Y entonces don Álvaro le decía, ánimo padre, que el Señor lo está esperando. Y entonces aquel buen hombre, con su humildad característica, le respondía, rece por mí para que vaya al purgatorio, si no pasamos a mayores. Ese no pasar a mayores, pues no irse para el infierno, se lo pedimos a Dios en el canon de la misa. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Eso sí son ambiciones, ¿no? Es minimalista, pero al menos pedir esto, ¿no? Que no me condene, ¿no? De esa manera podemos considerar la penosa posibilidad de terminar en el infierno. Un peligro que nos avisa de la gravedad del pecado. Pablo VI creo que decía que uno de los graves daños que hizo el demonio en la época contemporánea era haber alterado la conciencia de pecado. Hay gente que incluso dice, uy, esta palabra no se puede mencionar, bueno, como si no existiera, y decir, en estos días creo que les conté, un amigo que estaba hablando de este tema, le recomendé que se leyera una exhortación de Juan Pablo II, que es sobre el sacramento de la redención. Se me está olvidando el nombre. Entonces, no solo se la leyó, sino que leyó tesis doctorales sobre ella y tal.
Y entonces hablábamos de eso, que Juan Pablo II vio la importancia del tema y convocó obispos de todo el mundo para pensar un sínodo sobre la redención, reconciliación y penitencia. Ese es el nombre de la exhortación, que sigue siendo muy válida. Y darse cuenta, el pecado, un solo pecado mortal, si no este pecado mortal y aquí estoy, aquí me quedo y no me arrepiento, pues para el infierno. Un solo pecado lo lleva al infierno. Para darse uno cuenta la gravedad del pecado, que uno a veces piensa como si fuera una falta de ortografía, ¿no? Una canita al aire, dice, Dios mío, solo con que en esta meditación saque ese propósito de nunca más pecar, ya ha valido la pena sentarnos a meditar. El catecismo enseña que el infierno consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que fue creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Veámosle al Señor, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. En cambio, el purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero, aunque están seguros de su salvación eterna, todavía necesitan purificarse para entrar en la bienaventuranza eterna. Esas son las almas que la Iglesia invita a encomendar, con las que comenzábamos, porque ellas por sí mismas ya no pueden merecer. Nosotros, en cambio, sí que podemos ofrecer con generosidad los sufragios, las oraciones y las buenas obras por su paso al cielo. Entonces no es decir mis buenas amigas las almas del purgatorio pues para que me ayuden, sino mis buenas amigas las almas del purgatorio porque yo soy buen amigo de ellas, porque rezo mucho por ellas, porque les ofrezco oraciones, porque le pido a Dios por su salvación definitiva. En último lugar, la catequesis sobre la vida eterna considera la felicidad del cielo, que es el estado de felicidad suprema y definitiva para el que fuimos creados. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios, dice el catecismo, y no tienen necesidad de posterior purificación, se reúnen en torno a Jesús, a María, a los ángeles, a los santos y forman la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara. San Pablo fue llevado al cielo. Dice, ¿cómo les dijera yo cómo es el cielo? Ni ojo vio, ni oído oyó las maravillas que tiene Dios creadas para aquellos que le aman. Quedamos un poquito en las mismas, pero es que no tengo manera de decir la felicidad de estar viendo a Dios cara a cara. O sea, uno se puede imaginar el gozo más grande, a veces una manera de imaginárselo, ¿no? El día que uno estuvo más contento, no sé, el día que se graduó, o cuando metió un gol definitivo con el que ganaba el campeonato, o cuando su equipo ganó el torneo internacional más importante, cuando la novia le dijo que sí, que lo aceptaba como novio, cuando la mamá, no sé, pues le dio una felicidad muy grande o le dijeron que no estaba, que no era grave aquella enfermedad, o cuando se enteró de que venía un hermanito o un sobrinito, bueno, no sé, el momento así, o la suma de todos esos momentos de grandes felicidades, eso es poquito comparado con lo que es la felicidad eterna del cielo. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Esos son los santos que conmemoramos el 1 de noviembre y ese es el destino al que estamos invitados. Con ese ritmo litúrgico, entonces la Iglesia le pide al Padre que al confesar la resurrección de Jesucristo se afiance también nuestra esperanza de que todos tus hijos resucitarán. En la tercera parte, ¿no? Primero era la misericordia fraterna, el otro la consideración de la vida eterna y luego la esperanza. Después de considerar esas fraternidades y esas verdades, llegamos a la tercera faceta. Esa virtud que nos hace conscientes de que tú, Señor, tienes un plan para nosotros, que nos quieres santos, gozando contigo en el cielo y que nos brindas los medios necesarios para llegar a la meta. Es una meta ardua, difícil. Para llegar al cielo se necesita una escalera grande, otra chiquita, dicen las canciones. Pero bueno, Dios nos pone la escalera y nos da la fuerza para subir, para recibir esa corona de la felicidad eterna. Benedicto XVI decía que esa vida eterna no es lo que viene después de la muerte. Esa felicidad empieza ahora, ¿no? La vida misma, la vida verdadera, que puede ser vivida también en este tiempo y que después ya no puede ser rebatida por la muerte física. O sea, no hay que esperar al cielo para ser buen hijo de Dios. Hay que descubrir que la alegría, la felicidad está con Jesucristo. No es como a veces se piensa que o me gozo la vida,
o rezo, o soy buen hijo de Dios, como que esa es la dicotomía. Y no, es me gozo la vida con Dios, que eso incluye gozármela jugando fútbol, tomando una cerveza, disfrutando con mis amigos. Pero los gozos mundanos, los placeres que no son con Dios, es que no son verdaderos gozos. Eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Son engaños del demonio, que es lo que hice con Adán y Eva. No, van a ser como dioses. Y apenas de comer la manzana en pelota, ¿no? Y dice, vaya tontería la que cometimos. Bueno, ya se esconden. ¿Qué error tan grande hemos cometido? Ay, Adán, ¿por qué lo hiciste? Decía un amigo mío. Bueno, también nos pueden decir, fulanito, ¿por qué lo hiciste? Y todos lo decimos, ¿no, Señor? ¿Por qué lo hice? Qué tontería jugarle al diablo. Esa no es la felicidad. Y que tampoco la felicidad con Dios sea como ñoña, tonta, de bobos, ¿no? No, convencernos de que la felicidad con Dios es la verdadera felicidad. Gozarnos la vida. El cristianismo no es de puritanismos, ¿no? ¿No? Gozarnos y agradecerle a Dios el sol, la luna, las estrellas, las montañas, la piscina, el mar, la bicicleta, el fútbol, el amor humano, pero lo gozamos con Dios. Y entonces empezamos a vivir el cielo ya aquí en la tierra. Esto es lo que realmente interesa, sigue diciendo Benedicto. Abrazar ya desde ahora la vida verdadera, que ya nada ni nadie puede destruir. El cielo empieza ya. Este es el momento para empezar a gozar la vida eterna. Por eso San José María decía, que estén tristes los que no se consideren hijos de Dios. Aquellos que son conscientes de su filiación divina están alegres. Viven en la tierra como si fuera el cielo, por el amor a Dios, a los hermanos, por la glorificación de las realidades terrenas. En eso consiste la llamada a la santidad. Y por lo tanto también incluye el afán apostólico, el deseo de que todos se salven, que es la voluntad de Dios. Concluyamos acudiendo a Santa María, esperanza nuestra, ¿no? La Virgen es la puerta del cielo, la garantía de nuestra salvación, si luchamos por ser buenos hijos de Dios. San José María decía, ella es la seguridad, ella es el principio y el asiento de la sabiduría, y ella, la Virgen Madre, medianera de todas las gracias, es la que nos llevará de la mano hasta su Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.